Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este video. Hola, en este video queremos compartir con ustedes aquellos elementos conceptuales que definen un problema social. Como segunda medida en este video, queremos mirar qué incidencia tienen los derechos humanos y las instituciones para la mitigación de problemáticas sociales. Y como tercera medida tenemos el análisis de la cuestión social desde la intervención de trabajo social. Para empezar a hablar sobre algunos elementos conceptuales que definen una problemática social, es importante primero definir qué es un problema social. Para ello, Francisco Suárez nos menciona que un problema social es una condición que afecta a un número considerable de personas de un modo que es considerado inconveniente y que se cree debe ser corregido mediante una acción social colectiva. Los problemas sociales han existido desde siempre. En los años 70 y en los años 80 se vio un aumento de la desigualdad bastante considerable y que afecta a un gran número de la población. En ello entra el tema del reconocimiento. El reconocimiento, como lo propone María Rocío Cifuentes, plantea dos vertientes para esta definición de reconocimiento. Una, desde la postura de Nancy Fraser, en donde el reconocimiento es como un problema de justicia social. Entonces, esto corresponde a un orden netamente desde lo político, en donde no existe una redistribución del ingreso. Entonces, no hay las condiciones necesarias desde la intervención del Estado para satisfacer todas aquellas necesidades que tiene la población. Otra vertiente es la planteada de conocimiento desde una concepción moral, en donde debe verse la inclusión social, pero que no sucede. Otro tema importante es la caracterización que hace Guillermo O'Donnell sobre los problemas sociales. Entonces, en esta clasificación permite reconocer dónde está la raíz del problema que viven muchas de las familias en Colombia. Son 5 las características que la clasificación que él propone. La primera tiene que ver con la carencialidad, que es cuando hay una necesidad básica insatisfecha en el núcleo familiar. La segunda tiene que ver con la vulnerabilidad, y esta se presenta cuando hay un riesgo social en un momento determinado del ciclo vital de la persona. La tercera tiene que ver con la participación social, en donde no se manifiesta, no es posible que la persona se exprese libremente, haciendo con ello que haya una exclusión social. La cuarta tiene que ver con la identidad, esto asociado directamente en términos del desarraigo que tienen las personas. Y por último, el tema de la calidad de vida, que es un tema muy subjetivo, en donde la persona, a pesar de tener unas condiciones favorables de vida, cree no tenerlas por su pensamiento personal. Bueno, una conclusión sobre las problemáticas sociales es que pueden convertirse en una cuestión social, y esto es lo preocupante para el desarrollo del país. Se vuelve una cuestión social cuando un problema social trasciende la esfera pública y se vuelve masivo para muchas personas de la sociedad. Es importante que se gestionen y se desarrollen políticas sociales que garanticen efectivamente una transformación de esas problemáticas sociales, y por lo tanto haya un reconocimiento y una distribución especial para que se mitiguen como tal las problemáticas sociales. Si una política social no va encaminada hacia el buen desempeño y desarrollo de toda su ejecución en términos de los objetivos, de las metas, pues muy difícilmente se va a salir y se va a subsanar un problema social en Colombia. Bueno amigos, entonces como segunda medida en este video, lo que queremos hacer es obviamente entender qué influencia tienen los derechos humanos y las instituciones internacionales en la mitigación de las problemáticas sociales.
Antes que nada, para entender un poco y contextualizarnos un poco, queremos darles a entender qué son los derechos humanos. En este caso nosotros traemos a citación a Miguel Carbonell. Él nos dice que los derechos humanos son todos aquellos aspectos en los cuales se promueve la dignidad a través de la justicia, la igualdad y la libertad. Entonces, al hablar de dignidad humana es necesario traer a consideración lo que Norberto Alayón nos habla sobre lo que tienen que hacer las naciones en consideración a la pobreza. Básicamente lo que él nos dice es que los estados que no ataquen por razón alguna la extrema pobreza están violando los derechos humanos de las personas y por ende están generando una brecha mucho más amplia entre la pobreza y la riqueza en algunos. Entonces, para dar respuesta un poco a lo que Alayón nos dice, las mismas naciones han creado el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Esto se hace con el fin de fomentar los objetivos del desarrollo sostenible. Básicamente los objetivos del desarrollo sostenible, o también conocidos como objetivos mundiales, son un llamado universal a la adopción de medidas para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad. Estos objetivos son 17 y básicamente son a través de los logros de los objetivos del desarrollo del milenio, aunque incluyen nuevas etapas como el cambio climático, la desigualdad económica, la innovación y el consumo sostenible, la paz y la justicia. Al ser los 17 objetivos del desarrollo sostenible, se incluye como primera medida el fin a la pobreza, el hambre, la salud, el bienestar y la educación de calidad. Otro papel importante, otro objetivo fundamental que se cree que es necesario aumentar en la agenda del desarrollo sostenible es el trabajo decente y el crecimiento económico. Esto se debe un poco a la brecha que hay entre la pobreza y la desigualdad de clases. A modo de conclusión, es necesario entender, un poco cómo los derechos humanos han ligado y le han dado camino un poco a la historia de la dignidad humana. Esto se hace con el fin, obviamente, de mitigar un poco todos esos problemas sociales que se han venido dando desde la historia y que ahora en la actualidad nosotros tenemos. Erradicar la pobreza no es un aspecto que sea actual, es un aspecto que se ha dado desde la historia y que desde ahora se quiere mitigar de manera exponencial. Es ahí donde existe también un poco el reto para el trabajador social, y es buscar herramientas que favorezcan y promuevan espacios en donde la pobreza disminuya en cantidad y disminuya también de manera progresiva. Para poder hablar de la intervención social, tenemos que hablar primero de qué es una cuestión social. Entonces tenemos que la cuestión social es un conjunto de problemáticas que aparecen a partir de la revolución industrial, con el desplazamiento masivo de personas del campo a la ciudad. Desde allí se comenzó a generar una nueva clase social que era el proletariado, donde los obligaban a tener un cambio en la economía. Ya no era una economía agrícola, artesanal, sino una economía más industrializada y con máquinas. Esto lo que generó fue varias problemáticas que se convirtieron ya en una cuestión social. Entonces tenemos que la cuestión social es la que trasciende al problema social. Eso quiere decir que son un conjunto de problemáticas de índole social, es decir, que afecta a una gran mayoría podría decirse, de la población o de la nación. Entonces, como tenemos que Piketty dice que la desigualdad social puede ser un incentivo para el desarrollo, pero cuando hay mucha desigualdad social en una nación o en un país, por lo general produce el contrario. Entonces, ya hablando desde trabajo social, Carballeda nos dice que la intervención social se da desde la comprensión de la realidad o del contexto donde se genera esa cuestión o esa problemática social. Entonces, básicamente, lo que se debe entender es al sujeto que padece esa cuestión, esa problemática, y también el contexto en que lo rodea.
pero a su vez también estamos regidos por las instituciones, ya sean públicas o privadas. Un gran ejemplo que podemos poner son la implementación de las políticas sociales, pero por lo general son asistencialistas o preventivas, lo que no genera un cambio, una transformación, sino más se queda ahí, solo en prevenir, en atender la necesidad inmediata y listo. Podemos entonces analizar que estamos inmersos en un sistema neoliberal donde el gasto social se disminuye para potenciar otras, la economía, lo político, y más no se genera un cambio a nivel social. 2, 3. Adicionalmente, encontramos que las problemáticas son variadas. No solo encontramos una problemática en una cuestión social, sino encontramos varias problemáticas. Un claro ejemplo podría ser la violencia. Acá en Colombia nosotros hemos pasado por una época de violencia en los años 60 muy grave, pero ahorita actualmente estamos pasando más por violencia de género, violencia intrafamiliar, violencia entre políticos y diferentes tipos de violencia que agudizan mucho más las problemáticas y hacen que se conviertan en una cuestión social. Tenemos que el Estado es el encargado de que una problemática social se convierta en una cuestión social, y aquí es donde entra trabajo social. Nosotros tenemos que dar y brindar como herramientas o intervenir preventivamente para que estas cuestiones sociales para que las problemáticas sociales no se conviertan en una cuestión social.